Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Instagram Live de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Hoy hablaremos sobre osos, esta especie tan especial para nuestro país y para nosotros, pero primero esperemos a que más personas ingresen para que empecemos a hablar sobre el oso andino. Voy a empezar a saludar por acá. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos ven? Cuéntenme, Cristian. A ver, ¿desde dónde nos ven? Normalmente nos ven desde otras partes del mundo, desde todas las ciudades de Colombia, Chía, Cundinamarca, desde Chile, qué bien. Desde Cali, sí, es un tema excelente. El oso andino es una de nuestras especies más importantes de nuestro país y pues hoy hablaremos sobre el oso andino, ya que el 21 de febrero celebramos el Día Internacional de la Protección de los Osos, entonces teníamos pendiente ese tema y pues sabemos que todos nuestros seguidores quieren mucho al oso andino, entonces hoy vamos a hablar sobre esta especie. Jason desde Medellín, un saludo. Abejorral, Popayán, San Gil, Medellín. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio entonces a este tema del día de hoy. La importancia de los parques nacionales para el oso andino. Queremos contarles que, pues, digamos que estos son espacios muy importantes para la especie y pues no solamente para el oso, sino para diferentes especies de fauna y flora. Sabemos que las áreas protegidas albergan una biodiversidad única y por eso son áreas que nosotros debemos proteger, no solamente nosotros como parques nacionales, sino también ustedes nos deben ayudar a proteger todas las especies. Entonces, bueno, para hablar sobre el oso andino y sobre la importancia que tienen los parques nacionales para esta especie, hoy vamos a tener un invitado muy especial. Se trata de Robert Márquez. Él es coordinador de la Alianza para la Conservación del Oso Andino y pues ha hecho muchas investigaciones, ha trabajado con nosotros, ha trabajado con otras entidades y otras organizaciones, todo en pro de la conservación y el cuidado de los osos. Entonces vamos a invitarlo en este momento a que se una con nosotros, esta especie tan especial y tan bonita para nosotros. A ver, por acá lo estoy invitando. Hola Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas las personas que nos acompañan, nos están viendo en este momento, en una conversa tan especial, siendo que la semana pasada se conmemoró el Día de la Conservación de los Osos en el mundo? Y quiero aprovechar para dar gracias a Parques Nacionales Naturales de Colombia por esta oportunidad para pasar dos de mis hobbies. Uno, el oso andino; dos, hablar. Qué bien, no, bienvenido. Muchas gracias por sacar el espacio para hablar con nosotros, para contarnos todas tus experiencias, todo tu conocimiento sobre los osos, que pues, como les decía a nuestros seguidores, es una de las especies más queridas por los colombianos. Ayer hablábamos sobre que el oso es el único oso real que vive en Sudamérica de las 8 especies de oso que viven en el mundo. ¿Cómo es esto? O sea, explícanos un poquito sobre esto. Bueno, a lo largo de nuestro mundo existen 8 especies reales de osos, porque no todo lo que nosotros llamamos osos son osos reales. Por ejemplo, tenemos el oso hormiguero, tenemos el oso perezoso, que nosotros lo llamamos oso, pero es un nombre común, no son parte de este grupo de los carnívoros que se llaman osos. Los osos reales, incluyendo a el oso polar, el oso negro americano, el oso pardo, oso panda, 3 especies que quizás poco conocemos: los asiáticos, el tibetano, el besudo y el malayo. Son 7 especies que, junto con nuestro oso andino, oso de anteojos, son las 8 especies que hay a lo largo del mundo. Y algo muy interesante para nosotros es que este oso es el único que vive en Sudamérica. El oso andino es el único acá, pero en segundo lugar, junto con el panda, son quizás los osos, podríamos decir, de las líneas más antiguas
de osos. Por ejemplo, el polar y el pardo se parecen mucho. El oso andino no tiene otra especie que sea tan parecida a él como, por ejemplo, el caso que doy ahora. Genial toda esta información que nos cuentas, pero bueno, antes de hablar un poquito del oso, cuéntanos sobre ti para que nuestros seguidores sepan quién eres, por Mm. qué te especializaste en los osos, por qué empezaste a estudiarlos y a enamorarte de ellos. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, primero que nada, cuando yo era niño, a mí me encantaban los lobos primero, después los osos. Al cabo de un tiempo me di cuenta que iba a ser difícil en Sudamérica trabajar con lobos, pues no los hay. Eh, entonces fui interesándome más en oso. Entré a biología, estudié biología en la Universidad de los Andes de Venezuela. Allí me di cuenta o caí en cuenta que ninguno de los profesores que estaba en la universidad trabajaba con especies grandes, con el oso andino. Pero terminando mis materias, conocí, por suerte, a Isaac Goldstein, que ha sido mi mentor desde que empecé a trabajar con él y aún seguimos trabajando juntos, y me permitió después realmente de terminar las materias y después mucho insistir, salir con él al campo. Al cabo de 2 salidas me invitó a trabajar, incluso no había entregado la tesis, pero ya estaba trabajando en el proyecto de WCS de oso andino en Venezuela. Y bueno, a partir de allí que en el año 99 estoy trabajando con oso. Es más, después Isaac me confesó a los años que no me invitó enseguida, sino tuve que rogarle un poco, porque yo era muy gordo. O sea, yo alzaba pesas, jugaba rugby, era un hombre pesado y sigo siendo, siempre he sido un hombre pesado, entonces le daba miedo que no pudiese caminar en la montaña, cosa que por suerte sí puedo. Qué bien. Bueno, te inclinaste por una especie espectacular y como nos decías, en Sudamérica tenemos una especie pues única. Por acá nos hacen varias preguntas, les decimos a nuestros seguidores que este live va a quedar guardado por si lo quieren compartir o lo quieren volver a ver. Y pues nos van a hacer preguntitas por acá, yo te las voy a ir diciendo, esperamos poderlas responder todas, aunque casi nunca alcanzamos a responderlas todas, pero bueno. Por acá nos preguntan, ¿se están reproduciendo con normalidad los otros? Mira, yo creo que eso quizás para empezar a hablar de ese tema tenemos que hablar un poquito de las poblaciones y las amenazas, pero para adelantarles sobre esta pregunta, recordemos en primer lugar que el oso requiere grandes extensiones de áreas con poca o ninguna intervención humana. Dado esto, eh, nosotros hemos calculado que para tener aproximadamente 50 machos y aproximadamente entre 50 a 150 hembras, dependiendo de la relación que haya, porque las hembras incluso se solapan o están más unidas, más cerca que los machos, nosotros necesitamos 3.800 kilómetros cuadrados. Eso es 2 veces el tamaño del distrito capital de Bogotá, para que tengan una idea, o es algo así como 300.000 campings juntos, para acá que son bien futboleros. Entonces el oso requiere áreas muy grandes. Sin embargo, lamentablemente, dado justamente el avance de la frontera humana, digámoslo así, frontera agrícola, estamos hablando de pecuario también, todas las actividades del ser humano, las áreas de montaña, que es donde generalmente vive el oso, se están fragmentando. ¿Qué quiere decir que se estén fragmentando? Se están como picando y están quedando parches, islas. Donde hay muchos parches y no hay conectividad o no se pueden mover los osos entre esos parches, la reproducción no es tan normal como cuando, por supuesto, hay una continuidad de las áreas. Ujú. Sin embargo, no podemos decir que a lo largo de la distribución el oso se está reproduciendo más, no. O sea, hay sitios particulares donde las poblaciones están muy divididas o hay muy pocos individuos y hay problemas. De resto, podemos decir que es lo natural, están bien las poblaciones. Ok. Bueno, como dices, hablemos un poquito sobre el oso y ya vamos hablando ya más a profundidad sobre la importancia de los parques para los osos, etcétera. Entonces, bueno, cuéntanos un poco sobre el oso, de qué se alimenta, por qué es importante para el ecosistema, pues como su reproducción, etcétera.
Perfecto. Fíjate que el oso, desde el punto de vista de su dieta, es como nosotros. El oso come tanto plantas como animales. Lo que prefiere comer el oso, dado justamente el beneficio, la satisfacción que siente al comer, porque tiene gran cantidad de grasas, azúcares, etcétera, son los frutos. Cuando no hay frutos disponibles o no en la disponibilidad que necesita un oso, empieza a comer la parte en crecimiento, los cogollos de plantas como las bromelias o quiches que le llaman a veces, o los cogollos de las palmas, los entrenudos de los bambú, toda esta región que es como blandita que nosotros comemos, que le llamamos palmito y la compramos en el supermercado. Estas son las partes que come el oso de las plantas. Por supuesto, si el oso tiene oportunidad, también puede comerse un animal, como por ejemplo un venado. En el Parque Nacional Natural Chingaza, y saludos a todos los muchachos del parque, por ejemplo, es muy común el observar comederos de venado por el oso andino, algo totalmente natural y las dos poblaciones no se afectan por esto. Ok. Por, por otro lado, hablando un poquito más de las características de la especie, Ujú. y algo que preguntaban, vi que había una pregunta allí de cómo se reproduce la especie. Bueno, las hembras pueden reproducirse a lo largo del año una vez que se aparean con el macho. Puede pasar o se puede tener aproximadamente entre 1 a 4 cachorros después de el periodo de gestación. Pero algo muy interesante de ese periodo de gestación del oso andino, que a veces le parece curioso a la gente, es que no siempre tiene el mismo tiempo. Resulta ser que se han medido entre aproximadamente, no recuerdo, perdónenme las cifras, entre 160 y 250 días aproximadamente el periodo de gestación, y es que las osas, dependiendo de su estado corporal, pueden tener algo que se llama implantación retardada, y es que el óvulo no se fija para empezar a crecer hasta que tiene una buena condición, o esto es lo que dicen las personas que saben del tema. Yo no trabajo exactamente en ese tema, pero es muy interesante que una osa pueda retardar involuntariamente, eso sí, porque es su condición, hasta 3 meses la gestación. Y después pueden nacer entre 1 a 4 cachorros, lo general es 1 o 2, Ujú. y estos van a acompañar primero lactándose con la hembra aproximadamente por un año, y generalmente se dice, quienes lo han estudiado, que a los 2 años puede la hembra correr al oso. Una osa puede tener osos de varias camadas, de varios partos al tiempo, de 2 partos al tiempo. Qué bien, esos datos están súper interesantes. Y hablando un poquito de eso, las características de las manchas, que nosotros les decimos osos de anteojos, pero en realidad el nombre es oso andino, eh, se sabe que no todos tienen las manchitas en los ojos, pero siguen siendo osos andinos. Y digamos que esta es como su huella, como su característica única. Explícanos un poquito sobre estas características. Fíjate, en primer lugar, vamos a hablar, hablando de características físicas, tienen que saber que el oso es uno de los mamíferos más grandes, junto con la lanta, de las áreas montañosas de Sudamérica. Es un animal, se puede llamar rechoncho, orejas pequeñas, cola pequeña. Una característica interesante es que tiene patas asimétricas, las patas delanteras son un poquito más largas que las traseras, y esto es en los osos en general, y por eso caminan los osos tan como cómico, como torpe, pero son muy buenos trepando justamente por estas características. Los osos, una de parte importante es que ellos pueden tener, y estoy buscando aquí unas fotografías para mostrarte de un documento justamente que sacamos junto a Parques Nacionales, ellos pueden tener unas ciertas marcas en el rostro, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta que hay otros, por ejemplo, que tienen marcas diferentes. Resulta ser que este patrón de marcas es único relativamente entre los osos. En otras palabras, siempre van a haber marcas diferentes entre los osos, no es un patrón único entre todos, pero es interesante que se conserva relativamente esa forma desde que son juveniles hasta que son adultos,
Y por supuesto va a cambiar es porque el animal crece y va a haber un cierto cambio en el tamaño de la cara y las proporciones de la cara, pero esa mancha no cambia. Por eso muchas veces cuando hay muchos osos marcados en la población o muchos osos con marcas en la población, se utiliza como una huella dactilar para identificar, y entonces le podemos colocar códigos, nombres a los osos, sabemos quién es Benito, quién es María, pero, pero hay muchos casos, como por ejemplo, déjame mostrarte acá, hay muchos casos como este oso que fue tomado en el Parque Nacional Natural Tatamá, que no tienen mancha. Tan sencillo que son animales, fíjense, este es de Chingaza. Ujú. Son animales que no tienen el rostro mancha, tienen el cuello, tienen un poco del pecho, pero no todos tienen que tener manchas allí. Y esto es interesante, fíjate. Les decía que el oso es grande. El oso tiene aproximadamente un tercio más del tamaño de las hembras, y hay osos con y sin manchas. Esto hace que en algunos sitios la gente piense que hay realmente dos osos. Nos pueden hablar del oso manchado o el oso de anteojos y el oso negro. Ujú. Incluso muchas veces le dan comportamientos diferentes a ambos osos cuando realmente son la misma población. En Sudamérica solamente hay una especie de oso, nuestro oso andino. Excelente, sí. Y es un mensaje que queremos dejarles a todos nuestros seguidores y es que cuando vean un oso y pues tal vez no encuentren las manchas, sepan que igual sigue siendo el oso andino y pues de anteojos es pues por las manchitas que tienen, pero ya vemos que pueden tener como tipo lunares o alrededor de los ojos, pero pues cada uno tiene su manchita. Bueno, ¿en qué partes de Colombia podemos encontrar el oso y en qué parques nacionales lo podemos ver? Por acá una persona nos preguntaba, ¿cuál es el mejor lugar para ir a ver osos? Ok, empecemos primero con lo de la distribución, y yo para eso voy a jugar nuevamente con una imagen que tengo acá, y ustedes me van a decir por favor si se ven. Sí. Ahí vemos Colombia, vemos una imagen crema y verde. La parte crema, o beige le podemos decir, es la distribución del oso en Colombia junto con la parte verde que señala los parques nacionales. Estamos hablando de que el oso andino está a lo largo de las tres cordilleras de los Andes de Colombia, Ujú. y está en 23 áreas protegidas de Colombia, de 23 áreas de montaña, áreas protegidas, parques nacionales o santuarios que están en el área de montaña. Ujú. Famoso para ir a ver al oso andino es Chingaza. Eso sí, si van a ir a Chingaza a ver al oso, no vayan conmigo. Yo trabajo desde el año 99 con el oso andino y he trabajado muchos años en Chingaza, y yo no he visto al oso. No sé si es un karma, no sé si es mi olor, no sé si hablo mucho, posiblemente es lo último, pero yo no veo frecuentemente al oso. Todas las personas que salen, o mejor dicho, no todas, muchas personas que van a Chingaza ven al oso andino, muchas personas que han salido al campo conmigo y que han sido capacitadas por mí y el equipo, ven al oso andino. Es más, hay una historia, déjame contarte esto que es anecdótico, simpático. Ustedes deben recordar hace unos años, 2015, esta fotografía del oso andino en el Parque Nacional Natural Tatamá. Ujú. Esa foto se tomó en una salida de campo, la tomó John Edward, saludos a John, y a todos los muchachos de Tatamá, en una tesis que estábamos haciendo junto con Laura y Luisa, dos estudiantes de la Universidad del Quindío. Resulta ser que yo estuve toda la semana capacitándolos en la toma de datos, cómo anotar, cómo ver, cómo trabajar en campo, etcétera, etcétera. Yo salgo el día viernes. El día sábado, los muchachos salieron de campo. El sábado en la noche me enviaron esta fotografía diciéndome que más vale que yo saliera, y tomaron una fotografía del oso andino. Lo interesante es que esto me ha pasado más de una vez. Entonces, bueno, pueden ir a Chincasa si quieren ver al oso, no conmigo, se los recomiendo. De todas maneras, ahorita mucho en Chincasa están trabajando, y esto lo pueden hablar con el parque, con ecoturismo, y entre estas actividades, por supuesto, si tienen que avisar tienen que comunicarse
con el parque, van a tener la oportunidad, si no ven el oso, de ver todas esas señales que deja el oso, todo ese hábitat, que es igual hermoso. Si no van conmigo, tienen alta probabilidad de ver al oso. Seguro que sí. Tenemos una probabilidad más o menos del 50% de ver osos y más o menos del 100% de ver venados en Chingaza. Entonces todos están muy invitados a que visiten nuestro Parque Nacional Natural Chingaza. En nuestra página web encuentran toda la información. Por acá Camilo dice, yo lo he visto 23 veces en Chingaza. Bueno, creo que le ha ido a ti. Ah, un poquito mejor, Camilo, te odio. No, mentira. Felicitaciones. Yo no puedo, yo no sé qué pasa. De todas maneras, no es que me sienta mal con ello, pero felicitaciones. Sí. Excelente. Bueno, continuemos entonces hablando sobre los espacios donde está el oso. Entonces está sobre la cordillera en 23 parques nacionales y digamos que pues ahí entra toda esa importancia de lo que nos estabas contando de que se puedan conectar, que puedan pasar de un lugar a otro y puedan continuar su camino. ¿Por qué son importantes los parques nacionales para el oso andino? Ok. Fíjate como hablábamos hace un rato, el oso requiere grandes extensiones de áreas, pero estas no son cualquier áreas, son áreas naturales con poca o ninguna intervención humana, pese a que el oso incluso tenga contacto, y esto ya lo vamos a explicar por qué hay a veces el contacto con la gente, y en algunos sitios es muy frecuente. Resulta ser que hablamos de 3.800 kilómetros cuadrados. En Colombia, las áreas núcleos que mantienen, o las áreas principales que mantienen este hábitat del oso son los parques nacionales. Caso quizás más palpable es la cordillera oriental, sobre todo en la porción norte, donde la mayor parte de las áreas naturales en buen estado de conservación está dentro de los parques de Tamá, de Cocuy, de Pisba, de Guanestá, y alrededor vemos mucha actividad humana, que por supuesto ha fragmentado las áreas. Entonces, el simple hecho de que los parques, y para eso fueron diseñados en el mundo, los parques sean capaces de, en primer lugar, controlar una serie de amenazas que vienen desde nosotros, desde la gente, y el tener estos hábitats con poca o ninguna intervención, a veces es muy difícil tener cero intervención, incluso el turismo. Cuando estamos haciendo turismo, estamos allí igual. Esto es difícil el tener cero intervención, pero los parques nacionales cumplen disminuyendo esas amenazas que están alrededor. Ahora bien, hay algo bien interesante dentro de esto que hablamos de conectividad. En Colombia, por ejemplo, no hay un solo parque que tenga 3.800 kilómetros cuadrados de áreas naturales. Es que no hay dos veces el tamaño del distrito capital de Bogotá en montaña que esté protegido. Sin embargo, en la estrategia de parques nacionales naturales de Colombia, parques nacionales junto con WCS, diseñamos, aquí está, diseñamos hace un tiempo la estrategia de conservación de oso andino de parques nacionales de Colombia. Parques nacionales, y nosotros nos damos cuenta que no son únicamente los parques nacionales. O sea, son muy importantes, pero no son solamente los parques nacionales, porque ese tamaño va a hacer que los osos salgan de las áreas y por eso están en contacto muchas veces con la gente. No se van a contener solamente dentro de esas áreas naturales. Entonces, parques nacionales, junto a nosotros, empezamos a hablar de unidades núcleo de conservación. Áreas, en este caso, cuando fueron diseñadas entre 5.000 y 12.000 kilómetros cuadrados, que juntan parques nacionales, reservas, santuarios, etcétera, etcétera, pero también áreas privadas donde se requiere hacer manejo, incluso con la gente, para conservar a los andinos. Tú me dices si se ve allí. Sí, se Allí ve. está en verde, ustedes ven, siguen viendo en ocre la distribución, y en verde también es la distribución, pero esos verdes son los 5 núcleos de conservación del oso andino en parques nacionales, para Colombia. Estamos hablando de 2 en la cordillera oriental, 2 en la cordillera occidental y 1 en la cordillera central. En estas áreas, parques nacionales, tanto
dentro como fuera, junto con nosotros, la Alianza para la Conservación del Oso Andino, WCS, una gran cantidad de aliados público-privados, la Fundación Grupo Argos, Fundaciones Murphy Capa, Fundación Mario Santo Domingo, Fundación Corporación Biocomercio Sostenible. Puedo empezar a nombrar, por supuesto, las corporaciones, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, trabajan en conjunto en diferentes áreas, dependiendo de la jurisdicción de cada quien, para tener acciones, para seguir conservando esas áreas dentro y fuera de las áreas naturales y conservar ese tamaño de área para que no nos suceda lo que nos preguntó hace rato un compañero, una compañera, que existan esos problemas de conexión entre los individuos y que empiecen a haber problemas de reproducción. Entonces lo que queremos es mantener esas grandes áreas, y Parques Nacionales plasmó muy bien en el documento esta estrategia con unas ciertas líneas de acción que deben seguirse para poder tener el manejo de estas áreas. Exacto. Por acá nos preguntaban qué hacemos nosotros para conservar el oso y precisamente Robert nos está contando, nosotros tenemos muchos aliados que nos ayudan con estrategias para trabajar por la conservación y la protección de los osos. Es muy importante trabajar con la comunidad porque, como decía Robert, los osos pues no se van a quedar solo en el parque, pues porque no está cerrado, no está con límites, entonces pues ellos pasan de un lado a otro y allí es donde se encuentran muchas veces con comunidades y pues es muy importante que las comunidades aprendan a que no es una amenaza, aprendan a manejarlo, digamos, por ejemplo, si tienen animales, gallinas, perros, entonces a tener también muy bien sus casas como con algunas cercas y bueno, algunas estrategias que se tienen para que el oso pues no intervenga, pues porque él también come otro tipo de especies o también cultivos. Entonces nosotros trabajamos con las comunidades para que aprendan a que no deben ver al oso como una amenaza, como un enemigo, sino que lo vean como parte del hábitat del lugar y pues tanto en las comunidades como el oso pues vivan en paz y haya armonía entre todos, ¿cierto? Sí, cierto. Fíjate que entre esto, por ejemplo, en lo que nombras, en tantas actividades que se hacen, en alianzas público-privadas, intentando conservar esta valiosa especie, recordemos, ya dijimos, la única especie de oso real en Sudamérica, valiosísimo. En segundo lugar, el oso andino es muy importante para los ecosistemas, es un dispersor de semillas en primer lugar, o es uno de los dispersores de semillas que existe, y aquí, en este caso es bien importante porque son semillas también bastante grandes las que logra dispersar el oso andino, pero en segundo lugar ayuda con las dinámicas de los bosques, porque cuando supongamos que un oso dispersa una semilla y está No, te cortaste un momento. Hola, ¿Aló? ¿Me escuchas? ahí te escucho. Ah, Sí, perfecto, perdimos la conexión. sí. Eh, Les comentaba que cuando si el oso dispersa una semilla, o cualquier animal dispersa una semilla, este va a crecer hasta que gaste el reservorio energético que hay en esa semilla. ¿Hasta qué momento? Hasta que le vuelva a caer luz para que empiece a hacer fotosíntesis y demás y siga creciendo. Entonces nosotros muchas veces podemos ver esos almácigos que le llaman, perdónenme la expresión técnica, pero son ese grupo de plantas de un tamaño unísono en las áreas naturales que van a crecer cuando les vuelve a caer la luz del sol. Y resulta ser que el oso andino, cuando come frutos, él poda árboles, él se monta al árbol y él no es que va a ir entre una rama y la otra comiendo. Él lo que va a hacer es como nosotros cuando comemos uvas. Él va a partir una rama, el oso es muy fuerte, se va a sentar en un sitio cómodo y va a empezar a comer tal cual. O sea, lo que le falta es otro oso abanicando. Pero va a estar comiendo uvas de esa manera, frutos del que sea, tira una rama, después pica otra, vuelve a comer así.
Y resulta ser que en todo este proceso forma agujeros en la parte alta y la luz pasa y hace seguir creciendo estas plántulas. Entonces el oso andino es muy importante, entonces nosotros nos unimos todos para conservar el oso. ¿Qué acciones hay? Bueno, en primer lugar la estrategia, ya les nombré la estrategia, pero dentro de la estrategia justamente se fortalecen mucho las alianzas público-privadas. Un ejemplo claro, por ejemplo, hace unos años trabajando con WCS generamos el proyecto Conservamos la Vida. Parques Nacionales es cabeza de este proyecto, por supuesto, junto a CBC, WCS, la Fundación Grupo Argos, Murphy Capa y muchos otros. Y resulta ser que en este trabajo lo que se buscaba era evaluar cómo estaban las poblaciones de oso, ver cuáles son los factores que afectan al oso y basado en esos factores tomar o realizar acciones de manejo. Y ahorita les puedo contar un poquito de las acciones de manejo. Ahora bien, ¿cómo sabemos que están bien las poblaciones de oso? Muchos años en el Parque Nacional Natural Chingaza, en el Parque Nacional Natural Tatamá, saludos a todos los muchachos de Tatamá, estuvimos trabajando, desarrollando una metodología para poder monitorear esas poblaciones de oso andino que se basa en la búsqueda de señales de presencia del oso andino mientras que vamos caminando, una estrategia o una metodología bastante barata, que era lo que queríamos para las áreas protegidas, y con esa información nosotros podemos calcular qué pasa con la población y cuáles son los factores que lo afectan. Entonces podemos saber, por ejemplo, si lo afecta la ganadería, bueno, dónde podemos dejar ganadería, pero dónde tenemos que removerla. Por supuesto, mediante acuerdos de conservación, que podemos hablar adelante de ello. Pero entonces nosotros podemos evaluar, ¿está bien o está mal? Si está bien, pero hay cosas que le afectan, trabajemos. Si está mal y hay cosas que le afectan, por supuesto, hay que hacerlo enseguida. Entonces, justamente trabajamos con todas estas alianzas. Por ejemplo, en toda la zona de Chingaza, Sumapaz, Picacho, se hicieron evaluaciones. Ellos están trabajando en sistemas de restauración. Trabajaron en su momento muchísimo intentando sacar el ganado de las áreas donde no debe haber ganado dentro de las áreas protegidas. Entonces, todos estos son trabajos que se desarrollan basados, por supuesto, en el contexto, en las características de cada sitio, porque no en todo sitio las amenazas son las mismas, no en todos sitios la respuesta es la misma. Esto siempre va a cambiar, incluso porque hay una variable muy importante, que son las comunidades humanas que viven allí. Y hay algunas comunidades que quieren A y hay otras comunidades que quieren B. Y no, las personas que viven en el área, así muchas personas a veces lo vean como el mayor enemigo, es el mayor aliado que podemos tener para conservación. Pero para que esto suceda, el oso andino tiene que tener un valor positivo para ellos. El oso andino tiene que ser importante para ellos, un valor que muchas veces pasa por lo económico, pero también pasa por lo social. Un caso dentro de Conservamos la Vida. La Grupo Argos y Biocomercio Sostenible empiezan, bueno, junto con todos los demás aliados, pero ellos fueron los principales en esto, toman una idea que nosotros estuvimos hablando mucho de este valor que debe darse al oso, y empiezan a trabajar a ver qué producto dentro del área, el área del Águila, al lado del Parque Nacional Natural Tatamá, puede favorecerse para que la presencia del oso andino mejore la condición de vida de la gente. Y allí nace el café de conservación del oso andino, que me perdonen, en este momento no tengo aquí ni la bolsita ni la foto para mostrarles, pero es un excelente café en primer lugar, pero en segundo lugar, los fondos de ese café van parte para mejorar la calidad de vida de las personas, pero también parte para seguir haciendo mejoras de conservación en estas fincas. Resulta ser que se hace después de un proceso bastante largo, de 2 años, se lleva todo un proceso, la gente ve los beneficios. En las fincas donde las personas hicieron restauración y removieron el ganado, donde ellos, tengo que decirlo, nunca habían visto oso andino, actualmente ven oso andino.
Ujú. Entonces, fíjense que si ustedes lo pueden buscar, el café de conservación de oso, si buscan los videos, ustedes van a escuchar hablando a las personas que viven allí mejor del oso de lo que hablo yo. O sea, ellos están enamorados del oso, porque el oso tiene un valor ya para ellos, no es pérdida, es ganancia. Y de esta manera, además de que el oso nos va a permitir, al tener esas grandes áreas silvestres en buen estado, nos va a permitir que sigamos aprovechando todos esos servicios ecosistémicos tan importantes para nosotros como la regulación del agua, también hay un beneficio directo, que es justamente ese beneficio por la marca del café. Ujú. Excelente. Definitivamente el trabajo con las comunidades es muy importante. Ellos se convierten en unos aliados nuestros para ayudarnos a proteger todas las que están en áreas. Mira, acá justamente que me están escuchando en otro, y alguien me hizo el favor de traer, pues yo lo utilizo en mi casa. Este es el café de conservación, pruébenlo. Es exquisito y estamos realmente ayudando. Que buscar. Bueno, hablando un poquito de las amenazas, cuéntanos cuáles son esas como más notorias que son las que están afectando las poblaciones de osos, pues para que todos tengamos en cuenta y también podamos un poquito ayudar desde nuestros hogares y podemos a conservarlo. Ok, el oso andino, fíjense que hemos hablado de que no es que haya problemas de reproducción en todo sitio y demás, pero las poblaciones sí están disminuyendo. No porque haya problemas de reproducción, sino porque, dado que los osos requieren extensiones de hábitat, cualquier perturbación en los bosques y en los páramos, cualquier reducción de los bosques y páramos va a afectar a las especies. Entonces, la primera amenaza se dice que es la pérdida pérdida o degradación de los hábitats que puede causar la fragmentación. O sea, cuando hablo de pérdida o degradación es cuando cortamos bosques o cuando afectamos el páramo colocando ganado. Esto va a cambiar las características de estos sitios y los osos van a estar menos presentes en estas áreas. Esto en primer lugar. ¿Qué es lo más fuerte para el oso? ¿Sí? Ojo, el oso se estima que es vulnerable, se está perdiendo aproximadamente el 30% de la población en 3 generaciones. Esto es importante de tener. Por el otro lado, fíjate que como el oso andino no puede estar solamente dentro de esas áreas naturales porque no le da el tamaño, eh, está en contacto con la gente. Cuando el manejo de las actividades productivas no es el adecuado y hay, por ejemplo, ganado o hay maíz, el oso puede empezar a utilizarlo, pero escuchen, algo muy importante es que el oso no utiliza esto en todas partes. Hay sitios, y podemos hablar de varios sitios donde está el oso, está el ganado y el oso no come ganado. ¿Cómo pensamos que el oso aprende o empieza a utilizar el ganado? Por ejemplo, cuando se hace un mal manejo de los animales muertos, hay que tener mucho cuidado, no se pueden dejar donde hay osos, donde hay pumas, incluso hablo de las áreas bajas, donde hay jaguar, no se pueden dejar los animales descomponiéndose en el piso, o hay que enterrarlos muy bien, o hay que quemarlos muy bien, y por supuesto no se pueden hacer ni incendios, ni podemos quemarlo mal, porque lo que le vamos a dar es churrasco en vez de darle carne cruda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de estos animales. Si vamos a lo legal, o mejor dicho, a lo más estricto, deberíamos abrir un agujero, colocar unos químicos, tapar, pero esto yo sé que es muy difícil para la gente de las áreas naturales que tienen que caminar 5 horas para llegar a su ganado, llevar unos químicos, pero sí pueden enterrar los restos del animal porque son atrayentes, y esto es no solamente con el oso, con todos los animales. Cuando dejamos un animal muerto allí, otros van a venir a comérselo y se dan cuenta que esta vaquita es una fuente de alimento y todo el tiempo ha tenido vaquitas alrededor y empieza a utilizarlas. Entonces, el primer manejo que debe hacerse es el manejo de los animales muertos. En segundo lugar, no debemos tener ganado de manera expansiva, este ganado que se deja solo en el páramo, que busque solo su alimento, que se meta a los ríos a tomar agua. Yo siempre digo cuando estoy en talleres y demás que esto es equivalente a dejar un billete de 50,000 pesos enfrente de la casa. ¿Ustedes creen que va a estar allí cuando ustedes vuelvan por él? Poner una vaca donde hay
osos a comer sola y meterse al río solo es exactamente lo mismo, o donde hay jaguar o donde hay puma. En el momento que esta especie sepa que eso es de utilizar, se utiliza. Hay que vigilar constantemente el ganado, hay que hacer, digamos, hay un grupo de acciones de manejo que deben hacerse mejorando la frecuencia de visita y la presencia de humanos cerca del ganado para que disminuya la probabilidad de consumo de ganado o la probabilidad de consumo de también el maíz. Hay que tener mucho cuidado. A veces decimos no, pero es que el oso andino no debería meterse en mi propiedad. Y resulta ser que la finca está al lado de un bosque de cualquier cantidad, o como vi alguna vez un sitio que estaba revisando, era dentro del bosque había un parche cortado y ahí estaba el ganado que lo metían por un camino entre el bosque. O sea, por supuesto, estaba rodeado el enemigo. No había manera de que sucediera algo a menos que la gente estuviese allí frecuentemente y la gente iba cada 20 días a revisar ese ganado. Entonces es muy importante el hecho de tener buen manejo, pensar realmente si tenemos que talar, pensar realmente si tenemos que afectar las áreas naturales y más bien pensar en tecnificar las áreas que ya son productivas, porque de esta manera nosotros podemos mejorar, y es lo que hacemos generalmente con los manejos con oso andino. Intentamos mejorar la actividad, tecnificarla, para que se produzca más en un área más pequeña. Y de esta manera se puede mejorar la calidad de vida de la persona al mismo tiempo que se protege el hábitat del oso andino. Perdónenme si me escuchan que pierdo la voz, pero es que he estado malo de la garganta. Preocupes. Mm, por eso estoy tomando frecuentemente miel. Eh, entonces, fíjate que hay muchas acciones. Es más, nosotros desde la ciudad podemos hacer muchas cosas para conservar no solamente el oso andino, todas las especies. Voy a sonar a cliché, pero cuidando la energía, la electricidad, cuidando las fuentes de agua, o sea, cuidando el agua que nos llega a la casa, no desperdiciemos el agua, manejemos mejor las basuras. Es increíble que nosotros todavía no sepamos manejar nuestras basuras en países y ciudades que tienen tantas poblaciones. Es ilógico, nos estamos matando. También, algo muy importante dentro de esto, dónde tiramos nuestro aceite. No, nunca debe ir al agua porque realmente pocas cantidades de aceite contaminan grandes cantidades de agua. Y todo esto que a veces escuchamos como cliché, incluso la reducción del consumo, o sea, ser consumista realmente nos está afectando. El utilizar muchas bolsas plásticas realmente nos está afectando. Quien le gusta ir a la playa sabe que se está bañando en la noche que la limpiaron y está bien, al otro día va y está lleno de bolsas, y no fue que nadie fue, es lo que viene del mar. O sea que tenemos que empezar a pensar cómo cuidar a la naturaleza, pero no es cuidar a la naturaleza. La conservación nace porque esas áreas naturales y esas especies nos van a permitir a nosotros sobrevivir. Fíjense que si ellos se acaban, los que se van a acabar somos nosotros, y mucho antes que ellos. Entonces, tenemos que tener cuidado y buenas acciones respecto a esto. Muy importante lo que mencionas porque todos podemos ayudar desde nuestros hogares, no dejarle el trabajo solamente a las organizaciones, entidades, sino que todos podemos aportar desde nuestras casas. Nuestro mensaje también siempre desde el año pasado ha sido muy importante y es reducir el uso de plástico, pitillos, botellas, estos plásticos que utilizamos una sola vez y los desechamos. Esto está acabando con nuestra biodiversidad, está afectando a nuestras especies y cuando visiten los parques nacionales o las áreas protegidas, súper importante llevar un termo o no llevar, digamos, icopor, y todo lo que llevemos lo debemos regresar con nosotros para no dejar basuras en las áreas protegidas, porque las especies, pues, a veces las cogen y esto los afecta demasiado. Otro mensaje también es no atraer a las especies con comida, como pues para, no sé, tomarse una foto o algo así, porque esto también los afecta muchísimo a ellos. Entonces, ser súper respetuosos con todas las especies en su hábitat natural.
Allí justamente hay algo, mencionas algo muy importante. Yo estaba pensando en la ciudad y no lo nombré, pero sí, lo que tú acabas de decir. Cuando hagamos incluso ecoturismo y vayamos a las áreas naturales, no los atraigamos con comida, pero también si estamos en un sitio que está haciendo ecoturismo y vemos que la gente los está trayendo, los propietarios de la iniciativa ecoturista están atrayéndolo, recomendémosle. Esto no se debe hacer porque están afectando a ese oso y a los vecinos, porque el oso va a venir a buscar comida y un día se va a meter donde no debía a buscar comida en la casa del vecino y esto puede generar una interacción muy negativa, como por ejemplo la cacería de ese oso por defensa, porque si yo estoy en mi casa y me llega un oso a la cocina y ahí están mis hijos, muy posiblemente ese oso no sale. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad con el tipo de acciones que se hacen. Tenemos que dejar a la naturaleza en su sitio. Nos encanta verlo, pero una cosa es verlo y otra cosa es ir a buscar una mascota de oso. Eso es imposible. Sí, sí, sí. O comprar un producto que tenga oso o partes del oso. Hay que tener mucho cuidado con esto y hay que ser inteligentes a la hora de tomar nuestras decisiones. Sí, Robert. Por acá nos escribe Sebastián Di Domenico, quien es un fotógrafo que tuvimos el año pasado acá en el live y es experto en osos y en captarlo. Entonces te tienes que unir a Sebastián para que puedas ver al oso. Yo, o sea, yo no sé si unirlo para que vea el oso o para que lo deje de ver. Yo que él tendría cuidado conmigo, pero sí conozco a Sebastián. Es más, ayer estábamos chateando. Ah, súper. Un saludo para Sebastián también. Bueno, Robert, cuéntanos cómo está Colombia en cuanto al oso andino a comparación de los otros países vecinos. Fíjate que Parques Nacionales Naturales de Colombia es importante no solamente por lo que se ha hecho en Colombia. Parques Nacionales ha sido un referente para los otros países. Por ejemplo, si pensamos en esta estrategia de núcleos de conservación, ya en los otros países se está utilizando más este concepto. En la estrategia de conservación de Ecuador se utilizan las unidades o áreas núcleo de conservación del oso andino, o sea, esta priorización de áreas que pueden ser utilizadas para conservar a la especie o para priorizar dónde invertir en la especie, porque lamentablemente sabemos que no se puede conservar en todo sitio. Pero además de eso, y me perdonan otra vez por mi voz, además de eso, parte de las metodologías que se están utilizando, como estos modelos, una metodología se llama ocupación formalmente, pero estos modelos que se utilizan matemáticos para saber cómo están las poblaciones y qué lo afectan, se desarrolló, se adaptó acá en Colombia, pero actualmente se está utilizando en Perú, en Ecuador, en Bolivia y lo vamos a empezar a utilizar en Venezuela. Entonces, realmente Colombia está exportando este Conocimiento. tipo de conocimiento e iniciativa. Además, estamos viendo que el trabajar en conjunto es mucho más efectivo que trabajar solos. Ya los talleres, por ejemplo, gran parte de mi actividad se basa en capacitar personas. Ya los talleres no se hacen solamente entre un país. Ahorita, el año pasado tuvimos un taller de coexistencia entre el oso y la gente que unía a Colombia y a Perú. Perdón. Eh, y esto, gracias. Esto es muy positivo porque tenemos la ventaja de aprender de los demás y saber qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Lo mismo está pasando con todas estas metodologías de coexistencia que empezamos a desarrollar acá y la estamos transportando a otros sitios con diferentes acercamientos, diferentes desarrollos. Después se termina adaptando en otros lugares, pero es importante este primer empuje que se está dando a la especie. ¿Por qué? Porque Parques Nacionales está trabajando no solo, sino con un grupo de aliados que podemos desarrollar, trabajar en todo este tipo de acciones. Bueno, la semana pasada celebramos el Día de la Conservación del Oso con un evento el día viernes en el cual se mostraron diferentes iniciativas verdes
para la Conservación del Oso, y vienen iniciativas de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Este tipo de integraciones son muy, muy importantes para que aprendamos y podamos tomar lo bueno y dejar un poco de lado las experiencias negativas o las cosas que no han sido tan eficientes para la especie. Bueno, Robert, si alguna persona está interesada en conocer un poquito más sobre la Alianza para la Conservación del Oso, puede contactarse contigo. Sí, sí, por supuesto, puede contactarse conmigo por mi mail, que es robert.marquez.apca de Andean Bird Conservation Alliance, @gmail.com. El de la alianza generalmente no funciona. Hay una página que es aballiance.com, que también pueden ver, o pueden colocar Alianza para la Conservación del Oso Andino en el buscador y seguramente va a salir la página, y ahí pueden ver qué estamos haciendo, no solamente en Colombia, sino a lo largo de la distribución de la especie. Y bueno, repito, o sea, abierto, por supuesto, a, a hablar de estos temas de conservación, y nuevamente muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Genial, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 5 minuticos. Por acá tenemos varias preguntas. Eh, Camilo pregunta, ¿el oso dorado que vieron en Machu Picchu es la misma especie, es la misma especie? ¿A qué se debe esa coloración? Bueno, pues o sea, no te puedo decir, pues nadie hizo un análisis de ese oso, que era claro, pero por ejemplo, hay osos, yo he tomado fotografías de osos mantenidos bajo cuidado humano, tengo que aclarar para que no los he visto en la naturaleza, que tienen manchas rojizas muy fuertes en el cuerpo, sobre todo en el rostro, pero se empieza a extender al resto del cuerpo. O sea, los osos pueden tener variación. El color del pelaje generalmente es de castaño oscuro a negro, y generalmente es más negro, pero hay algunos individuos que pueden tener diferencias en color, tal cual como nosotros, que nosotros podemos haber unos más claros, otros más oscuros, pero de repente en la familia sale alguien de una tonalidad diferente, de color de ojos diferentes. Esto es parte genética. Ese oso es la misma especie, no te puedo decir con información científica que cambia para que tenga ese color, pero no es tan raro tampoco, no es tan diferente, la verdad. Perfecto, por acá Linda nos pregunta, ¿cuánto tiempo vive el oso andino? Hay, la información que tenemos nosotros es de información de osos mantenidos bajo cuidado humano, que vale hacer la cuña, son muy importantes estos sitios para la conservación. Ya hay muchas experiencias de especies que se han prácticamente acabado en la naturaleza y han agarrado estos osos de zoológicos, de parques zoológicos o de otros sitios de cuidado, los han puesto en programas adecuados de reproducción y han sido liberados en sus áreas naturales bajo un riguroso sistema de manejo, y se han recobrado las poblaciones. Entonces, estos sitios, debo decir que son muy importantes y entre otras cosas nos dan información. Los osos mantenidos bajo cuidado humano, en sitios como zoológicos, aproximadamente duran hasta los 35 42 años. Los machos duran más. Nosotros en áreas silvestres sabemos que las condiciones no son tan favorables como bajo cuidado humano, entonces pensamos que un oso en promedio estará viviendo unos 30 35 años. Es siempre esto de que nos traigan la comida hasta la cama, y que nos tengan veterinario o médico, pues ayuda a vivir más. Entonces, generalmente van a vivir un poco menos, o se piensa que van a vivir un poco menos en libertad, unos 30 años, 35 años. Perfecto. Guerra Sarmiento nos pregunta que si existe algún plan de conectividad entre los países andinos para mantener su población y áreas protegidas. Ahora nos contabas que Parques Nacionales Naturales de Colombia está compartiendo todos estos conocimientos y estrategias, pero digamos que hay algún trabajo en conjunto entre los países. Fíjate que todo va a depender del contexto. Por ejemplo, en algún momento estuvimos hablando entre Tamá, Colombia, Tamá, Venezuela, para hacer evaluaciones
ver a ambos lados cómo está, pero esto no ha iniciado realmente. Vamos a ver si pronto podemos realizar esto. Si nosotros luego nos vamos al sur de Colombia, limitando con Ecuador, nosotros tenemos que pensar sobre todo en esa área que está al sur de la bota caucana. Yo he trabajado en la zona de San Miguel, al sur de San Miguel en Ecuador, en campo allí hay osos, en este sector el oso, pero no ha habido un trabajo en conjunto. Quizás el trabajo en conjunto más fuerte que se está desarrollando en este momento es el que se está haciendo entre la zona de La Paz o el paisaje de La Paz que le llamamos nosotros en Bolivia y el sur de Perú, donde con aliados de WCS y los aliados, por supuesto, gubernamentales, se está trabajando para evaluar el estado de la población del oso andino. Ya se está evaluando, por un lado en Bolivia y después Perú. Se piensa luego unir la información y ver si es necesario empezar a pensar para incidir de esta manera en el manejo conjunto. Pero esto va a depender de las necesidades, por supuesto, para realizar este tipo de acciones. Bueno, Sebastián nos pregunta, ¿dónde puedo realizar donaciones para la conservación del oso andino? A ver, por el área de parques, si se piensa en parques, en primer lugar hay, creo que todo esto pasa por un fondo único, o sea que no conozco muy bien allí no conozco muy bien el sistema. Desde la parte privada, los diferentes proyectos tienen sistemas de captación de recursos. Por ejemplo, si la Alianza para la Conservación, si alguien quiere donar para la Alianza para la Conservación del Oso Andino, se comunica, hay un enlace en la página, se comunica con personas, generalmente van a contestar personas de Cleveland, porque esto está basado en una alianza con diferentes organizaciones, incluyendo la Cleveland Metro Park Zoo. Si conservamos la vida, por ejemplo, en Colombia, el proyecto específicamente, el proyecto de Conservamos la Vida, habría que comunicarse o con WCS o con la Fundación Grupo Arco, o sea, dependiendo del proyecto, puede cambiar la manera de donar. Y fíjense que no estoy nombrando solamente a APCA, porque creo que las donaciones a cualquier institución que esté trabajando con oso andino son valiosas, no a mí, a cualquier organización que esté trabajando en pro de la conservación, más aún si se puede ayudar activamente, es muy, muy valioso. Bueno, Robert, se nos acabó el tiempo. Esta horita pasó súper rápido, nos quedó mucha información pendiente por responder, por contar. Muchas preguntas nos quedaron acá pendientes. Esperamos poder hacer una segunda parte de este live. Y pues bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por todo lo que nos contaste. Bienvenido siempre en Parques Nacionales. Y bueno, un saludo también a todos nuestros seguidores. Un abrazo para todos y esperamos dentro de 8 días con otro tema muy interesante en un Instagram Live. Gracias nuevamente, gracias Laura, gracias Parques Nacionales. No los he nombrado ni puedo nombrar a todos, pero gracias a todas esas personas de parque. O sea, yo no sería quien soy con Oso Andino si no hubiese trabajado tanto tiempo junto a Parques Nacionales y la valiosa gente que colecta la información, discutimos sobre todo esto. Entonces, gracias a todos. No los voy a empezar a nombrar porque se me van a poner bravos los que no nombre, pero todos están en mis pensamientos. Un gran abrazo a todos, un gran abrazo a quienes nos están viendo y bueno, a la orden. No, gracias a ti. Y bueno, como les contaba, dentro de 8 días tenemos otro tema muy interesante acá en Parques Nacionales Naturales de Colombia. Déjennos en sus comentarios qué temas quieren que hablemos. Y bueno, un abrazo para todos. Que estén bien. Chao. Chao.